En la enseñanza del día de la fecha y prosiguiendo con el tema que habíamos comenzado la semana pasada, deseo recalcar que este mensaje está dirigido exclusivamente a todas aquellas personas que hayan experimentado un divorcio, independientemente del tiempo en que haya sucedido esto, ya sea en un pasado reciente o algunos cuantos años atrás. Por otra parte, deseo recalcar una vez más que todos aquellos que estén atravesando una crisis matrimonial deben tratar de buscar la ayuda necesaria para superar dicha crisis y alcanzar la meta de mantenerse unidos. Como dije en la enseñanza anterior, algunos casos, aun a pesar de tratar de superar la crisis, culminan lamentablemente en divorcio. En la actualidad vivimos en un mundo donde el divorcio es cada vez más frecuente y los cristianos no están exentos de esto. La palabra de Dios está llena de historias diferentes y estas no están allí por casualidad. Nosotros estamos confrontados a las mismas tentaciones y a los mismos problemas que se relatan en dichas historias, y por eso recibimos también el mismo consuelo que recibieron aquellos personajes bíblicos en su momento. Amén. Cuando Jesús se encontró con la mujer que fue a buscar agua al pozo de Jacob, le ofreció el agua viva. Él desea ofrecernos esa agua viva a nosotros también. Dios siempre desea proporcionarnos vida por medio de su palabra. La palabra de Dios no es mera teología para el creyente. Los teólogos estudian la Biblia desde ese punto de vista, pero para el creyente, ella está cargada de vida. La cruz tiene su propia manera de hablar. La cruz establece la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una diferencia muy grande entre el lenguaje del Antiguo Testamento bajo la dispensación de la ley y el lenguaje del Nuevo Testamento bajo la dispensación de la gracia. Sin embargo, a pesar de la diferencia, Dios desea transmitirnos vida por medio de su palabra, independientemente del pasaje que leamos en ella. Cuando hablamos del tema del divorcio, hay muchos que toman las palabras de Jesús como parámetro absoluto. Sin embargo, esto no tiene que ser necesariamente así, porque siempre hay que entender el contexto en que Jesús refirió estas palabras y a quiénes estaban dirigidas. ¿Ok? Esta es una de las reglas más importantes para la interpretación bíblica correcta. Hay que establecer la diferencia entre lo que Jesús le dijo a una persona en particular, como por ejemplo la mujer junto al pozo, o lo que le dijo a los fariseos en respuesta a sus preguntas basadas en la ley. Es interesante notar que Jesús daba respuestas teológicas a los escribas y fariseos, mientras que aquellas personas que estaban en necesidad o afectadas por un problema en particular recibían el agua de vida. Jesús utilizó un lenguaje diferente cuando hablaba con los teólogos que como lo hacía con las personas sencillas y pecadoras. Por otra parte, cuando los escribas y fariseos venían a él, deseaban recibir respuestas teológicas. Precisamente en esta enseñanza vamos a considerar esta diferencia. El primer pasaje que vamos a considerar se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 18. Leemos de la traducción Biblia en lenguaje sencillo. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Y si un hombre soltero se casa con una mujer divorciada, también comete el mismo pecado. Este pasaje es el que mayormente se utiliza para decirle a los divorciados lo que Jesús dijo. Sin embargo, eso no les hablaba a los divorciados, sino a los fariseos. Lo interesante del caso es que si comparamos este versículo del Evangelio de Lucas con los otros evangelios,
donde también aparece, nos daríamos cuenta que estas palabras de Jesús aparecen dentro de un contexto determinado. Otra cosa interesante para tener en cuenta es que en el Evangelio de Lucas aparece solamente este versículo en cuanto al tema del divorcio. Dicho de otra manera, el evangelista Lucas menciona solamente estas palabras y dejó de lado toda la discusión que Jesús mantuvo con los fariseos. Precisamente el hecho de que el doctor Lucas haga una sola y breve mención acerca de este tema tiene un significado especial. Lucas no les escribió a los judíos, sino a los gentiles. Esa es la razón por la cual los evangelios se diferencian entre sí. Mateo les escribió a los judíos, mientras que Lucas les escribió a todos los demás que no son judíos, o sea, a los gentiles. Por esa razón, utilizó un lenguaje diferente al de Mateo. Si bien estos dos libros forman parte de los evangelios denominados sinópticos, debido al paralelismo de los temas, los destinatarios son diferentes. Estas palabras de Jesús formaban parte de su discusión con los fariseos, a quienes confrontaba con sus prácticas de divorcio completamente liberales y les decía que esto tenía que ver con el adulterio. Jesús no les dijo esto a los divorciados. Por falta de tiempo no podemos ahora considerar todos los pasajes relacionados con este tema, pero permítanme expresarlo de una manera que va a dejar bien claro lo que acabo de explicar y la razón por la cual Jesús dijo estas palabras. El contexto en que aparece esta expresión de Jesús tiene que ver con la disputa con los fariseos en los versículos anteriores. Los escribas y fariseos le reprochaban a Jesús que él tenía demasiado contacto con los pecadores y las prostitutas. Como respuesta a esto, Jesús mencionó las palabras tan conocidas para nosotros que hablan del amor de Dios y son la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, la del hijo pródigo y la del mayordomo infiel. Cuando los fariseos escuchaban estas palabras, se burlaban de Jesús. Como respuesta, Jesús les decía abiertamente que la actitud de ellos era abominable delante de Dios y en ese contexto utilizó el ejemplo para referirse a la manera completamente arbitraria y liberal en que ellos extendían la carta de divorcio a sus mujeres para casarse con otra. Aquí aparecen precisamente las palabras del versículo que acabamos de leer. Jesús se refirió con esto a la manera liberal en que los hombres judíos trataban a sus mujeres y a los continuos casamientos con otras. Los fariseos juzgaban y condenaban a otros de pecadores, mientras que ellos mismos quebrantaban abiertamente el séptimo mandamiento al otorgarles carta de divorcio a sus mujeres, dejándolas de lado como si no les importara nada. Con esto ellos eran más adúlteros que los demás, a quienes ellos mismos juzgaban y señalaban. Por esa razón, y dentro de este mismo contexto, Jesús les hizo dicha acusación. Estas palabras de Jesús no se refieren directamente al tema de divorcio y nuevas nupcias, sino a la mala actitud de los fariseos en relación a sus esposas y a la manera liberal y despiadada en que le entregaban carta de divorcio para casarse con otra. Es de suma importancia que entendamos el porqué de las palabras de Jesús y a quienes estaban dirigidas las mismas. Repito algo que he dicho en muchas oportunidades anteriores. No podemos tomar todas las palabras de Jesús y aplicarlas
aplicadas simplemente a nuestra situación, sino que tenemos que tener en cuenta a quiénes estaban dirigidas estas palabras y la razón por la cual las dijo. Si tomamos sus palabras sin entender la razón o motivo por el cual las dijo, estaremos interpretándolas incorrectamente y por consiguiente aplicándolas erróneamente también. La Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino que estos fueron incorporados por los traductores con el propósito de subdividirla para leerla mejor. Todo el Evangelio de Lucas corresponde a un solo bloque, y lo que está relatado en un determinado capítulo no quiere decir que tuvo lugar en un espacio de tiempo posterior al capítulo anterior. A menudo hay historias y acontecimientos que suceden en forma simultánea. Lo que acabamos de considerar ilustra perfectamente esto. Desde esta perspectiva podemos comprender el motivo por el cual Jesús les dijo estas palabras a los fariseos. Dicho de otra manera, Jesús dio respuestas teológicas a los teólogos. Otro ejemplo clásico lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 2 y 3. Leemos de la Biblia de las Américas: y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer, y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? A menudo venían los fariseos con preguntas a Jesús con la única intención de probarle. Naturalmente que no siempre era ese el caso, porque Nicodemo, por ejemplo, no fue a Jesús con esa intención. Sin embargo, generalmente era así. Precisamente en el versículo que acabamos de leer, los fariseos intentaban probar a Jesús por medio de esta pregunta. Ellos vinieron a Jesús con la ley, por lo tanto, Él les respondió con la ley de Moisés. En la actualidad no estamos más bajo la ley de Moisés. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Los 10 mandamientos no tienen autoridad sobre nosotros, sino que nos regimos por la ley de Cristo. Jesús respondía de acuerdo a la ley, y esa no era ni es una respuesta neotestamentaria. Lo mismo sucede con el pasaje de Mateo capítulo 19, versículos 3 al 8. Leemos de la traducción Biblia de las Américas: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús se refirió aquí al propósito original de Dios. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Esto fue lo que dijo Moisés a causa de la dureza de los corazones. Pero Jesús no nos daría esta respuesta a nosotros hoy. En la última frase del versículo 8, Jesús volvió a hacer referencia al plan original de Dios. Los que leen las palabras de Jesús en estos versículos sin entender el contexto, entienden que eso es lo que Él mandó. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, no estamos más bajo la ley de Moisés. Jesús es nuestro Señor. Amén. Y Él nos habla de una manera diferente. Jesús le dio esta respuesta a los teólogos:
mientras que a la mujer junto al pozo le dio el agua de vida. Jesús no le mencionó nada acerca de la ley de Moisés. Jesús tenía que responderles a los fariseos con la ley porque él había venido a cumplirla. Aun a pesar de que él venía al mundo con el propósito de traer algo nuevo, tenía que cumplir primero con todos los requisitos de la ley para poder abolirla. En Juan capítulo 5, versículo 45 leemos lo siguiente: No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. La ley siempre acusa y nunca proporciona ni libertad ni vida. Jesús no condenó ni acusó a la mujer adúltera de Juan capítulo 8. Es más, ni siquiera la catalogó de adúltera, ¿verdad? Tampoco lo hizo con la mujer samaritana que estaba junto al pozo de Jacob. Tampoco lo hizo con la mujer samaritana que estaba junto al pozo de Jacob, la cual se había divorciado 5 veces. La ley de Moisés es la que dice que estas mujeres eran adúlteras. La ley de Moisés es la que acusa y condena, mientras que Jesús justifica. Repito, Jesús no condena, sino justifica. Todos aquellos que se aferran a la ley van a tener constantemente la sensación de que no hacen lo suficiente para satisfacerla y van a sentirse continuamente acusados y juzgados por ella. Lamentablemente, hoy en día, en muchos círculos cristianos, prevalece una mezcla de la ley y la gracia. Muchos están de acuerdo con que Jesús salva y otorga gracia, pero también se aferran a los 10 mandamientos, poniendo así a Moisés y a Jesús al mismo nivel. Hay muchos que intentan tomar la totalidad de la Biblia como regla absoluta de fe y conducta, sin distinguir la diferencia que existe entre la ley y la gracia. Jesús vino a cumplir la ley y luego la abolió. Si tomamos el maravilloso mensaje liberador de Jesús y lo mezclamos con la ley de Moisés, vamos a sentir condenación en alguna que otra cosa. El propósito de Dios es que sus hijos vivan libres de condenación y culpa, aun en aquellos momentos en que cometen errores. Este propósito puede ser alcanzado únicamente por medio de la persona de Jesús. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de 1 Corintios, donde se refiere al matrimonio, tampoco hace mención al adulterio. La cruz tiene su propio lenguaje. La ley condena, mientras que la cruz justifica. Vamos a considerar ahora la historia de la mujer que encontró a Jesús junto al pozo de Jacob. Este es el único ejemplo práctico en relación al divorcio en el Nuevo Testamento. Recordemos que todo lo que es mencionado en los Evangelios tenía que ver con las respuestas teológicas que Jesús les daba a los fariseos basadas en la ley. La mujer junto al pozo recibió una respuesta diferente de parte de Jesús. Él le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Juan capítulo 4, versículo 10, Biblia de las Américas. Jesús da respuestas sencillas a las personas simples como tú y yo. Él entrega el agua de vida a aquellos que realmente necesitan una respuesta. Por consiguiente, ¿cuál piensas que sería su respuesta si te encuentras atravesando la crisis de un divorcio? Él no te acusaría y condenaría, sino que te daría vida. Amén. La mayor parte de los creyentes abordan el tema del divorcio y las nuevas nupcias desde una perspectiva completamente errónea. Si tú te encuentras atravesando esta situación, puedes estar seguro que Jesús no te acusa ni te condena y desea otorgarte vida porque sabe lo que estás pasando. Precisamente cuanto más difícil es la situación, tanto mayor es la gracia divina. Cuando más profundo
profundo caemos, más resistente es la red de la gracia para sostenernos. Jesús otorga gracia a aquellos que realmente la necesitan. Todo aquel que presume no necesitarla, tampoco la recibe. Reconocer que necesitamos la gracia divina es un acto de humildad. Cuando leemos la historia de la mujer junto al pozo de Jacob, tendemos a pensar que cuando Jesús le dijo que había tenido 5 maridos, era porque había enviudado 5 veces consecutivas. Si hubiese sido así, Jesús la hubiese tratado como tal. Además, si ella hubiese sido viuda, no tenía por qué andar escondiéndose de las miradas de los demás. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a las viudas, las denomina como tales. Jesús lo hizo. Pablo y Santiago también lo hicieron en sus respectivas epístolas. Jesús no habla con esta mujer en tono compasivo o de lástima como si ella hubiese perdido los 5 maridos, sino que la forma en que menciona esto indica claramente que ella se había divorciado 5 veces consecutivas. Y no solo eso, el hombre con el cual vivía en la actualidad tampoco era su marido. Cuando Jesús le dijo esto, estaba reconociendo que esta mujer había estado casada 5 veces y se había divorciado otras tantas. Permítanme hacer aquí un breve paréntesis para explicar algo que suele ser más o menos frecuente en el tema de conserjería. Hay personas que vienen a consultarnos acerca de lo que se considera como válido con respecto al casamiento. Por ejemplo, hay quienes argumentan que como en la Biblia no hay nada escrito acerca de un registro civil, entonces puede considerarse como casamiento el hecho de que un hombre y una mujer decidan unirse en forma privada y comunicarlo más tarde a los demás. Personalmente creo que un casamiento debe ser realizado en forma oficial delante de las autoridades civiles. Aquellos que deseen una bendición espiritual adicional pueden hacerlo en una ceremonia en la iglesia. Dicha ceremonia suele estar presidida por un pastor, pero no tiene por qué ser necesariamente así, sino que puede ser oficiado también por alguna otra persona que tenga un significado especial para los contrayentes. En el caso de los judíos, dicha ceremonia es oficiada por un rabino y va acompañada de un amplio y determinado ritual. Es de suma importancia que el casamiento entre un hombre y una mujer sea efectuado en forma pública y oficial delante de testigos. En este sentido, el mejor ejemplo que encontramos en la palabra de Dios es la unión de Cristo con su esposa. ¡Aleluya! La iglesia. Cuando nos venga a buscar, iremos a celebrar con Él la primera parte de las bodas del Cordero, y luego volveremos juntos a la tierra para celebrar la segunda parte de la ceremonia, donde los amigos del novio, quienes son los judíos, los cuales habrán de unirse a la gran celebración. Como podemos observar, este es un acto público y oficial, y no algo privado y secreto. Prosiguiendo con el tema que nos ocupa, no habló con esta mujer en tono compasivo o de lástima, como si ella hubiese enviudado 5 veces, sino que la forma en que le habló indica claramente que reconoció sus 5 matrimonios y los consiguientes divorcios. Aunque esta mujer había tenido tantos fracasos consecutivos, tal vez muchos más de los que experimentan otras personas, la gracia divina se hacía presente para otorgarle la posibilidad de un nuevo comienzo. Nuestros fracasos y desilusiones no sobrepasan ni agotan la gracia divina. Por el contrario, Jesús, tal como lo hizo con la mujer junto al
pozo, nos ofrece siempre su agua de vida para restablecernos y comenzar de nuevo. En los versículos 28 al 30 leemos lo que sucedió después que esta mujer recibió el agua de vida. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y salieron de la ciudad e iban a él. Esta mujer, que había ido simplemente a buscar agua al pozo de Jacob, después de recibir el agua de vida, se constituyó en evangelista y condujo a muchos a los pies de Jesús. Dios utilizó a esta mujer para llevar el mensaje del Evangelio a la gente de aquella ciudad. También utilizó a una mujer para llevar a los discípulos la noticia de la resurrección de Jesús. El ministerio más importante de la mujer es señalar hacia Jesús, quien es el árbol de la vida. ¿Por qué ofreció Jesús vida y esperanza a esta mujer junto al pozo, la cual estaba sumida en una situación tan extrema? Para que ella pudiera llevar el mensaje del Evangelio a sus conciudadanos. Es importante que al momento de compartir el mensaje del Evangelio con otros, lo hagamos desde la base de la vida y la esperanza. Impartamos esperanza a todos aquellos que están tristes y desilusionados. Llevemos un mensaje de vida a todos aquellos que están sumidos en el fracaso. El Evangelio es vida y esperanza. Amén. La mayoría de los creyentes ignoran cómo es el corazón de Dios en cuanto al tema divorcio y nuevas nupcias. En las horas más oscuras de nuestra vida es cuando más intensamente brilla su luz. Si hay alguien que necesita realmente la gracia divina, es el cristiano divorciado. A pesar de los muchos fracasos matrimoniales que había tenido esta mujer, la gracia divina estaba por encima de todo. La gracia divina supera todos nuestros fracasos. Un divorcio no tiene por qué significar el final de todos los sueños e ilusiones que un cristiano tiene en relación a su futuro. Amén. La esperanza radica en la ofrenda expiatoria de Cristo como nuestro sustituto. Esto se basa en Levítico capítulo 6, versículo 5. Leemos en la versión Reina Valera 1960. «O todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación». Para explicar mejor lo que acabo de decir, deseo compartir con vosotros lo que el pastor Joseph Prince dijo al respecto. La ofrenda expiatoria de la cual nos habla el libro de Levítico, capítulos 5 y 6, representa un simbolismo de lo que Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Esta es una de las 5 ofrendas rituales que menciona el Antiguo Testamento. Todas ellas señalan hacia algún aspecto de la obra que Cristo habría de hacer más tarde en la cruz. Las 5 ofrendas principales son el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Todas ellas señalan hacia la gracia divina en la persona de Jesús. Cabe recordar que el número 5 en la gematría hebrea representa la gracia. El pastor Prince sigue diciendo: sobre la cruz, Jesús tomó nuestro lugar como nuestro sustituto y fue condenado por todas y cada una de nuestras culpas, para que nosotros pudiéramos recibir todas y cada una de las bendiciones divinas. Estas bendiciones incluyen una mayor restauración de lo que podamos haber perdido. Si tú has recibido a Cristo como la ofrenda expiatoria por tus pecados, te has hecho acreedor a una restitución mucho más grande en relación a todo lo que hayas perdido en el pasado. Si el enemigo te ha usurpado algo en algún ámbito específico, intentando
queriendo con ello quitarte los mejores años de tu vida, Dios desea restituir con creces precisamente aquello que has perdido para que tengas más de lo que tenías antes. Cuanto más grande sea la pérdida, mayor habrá de ser su restitución. Este es precisamente el título de esta enseñanza. El pastor Prince añade: cuando Dios restituye algo, su restitución o restauración es siempre mejor a lo que era antes, ya sea en cantidad o en calidad, o en ambas cosas a la vez. Independientemente de lo que el enemigo te haya quitado, puedes confiar que Dios te lo va a restituir en un 120%. Esta grandiosa restauración o restitución tiene que ver pura y exclusivamente con la ofrenda expiatoria de Cristo. Vamos a analizar ahora en detalle el significado de esta ofrenda de acuerdo a lo que nos dice el Antiguo Testamento. Para eso vamos a considerar nuevamente Levítico capítulo 6, versículo 5. Todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte. Esto equivale a un 20% más y hace un total de 120% en el día de su expiación. Reina Valera 1960. En el tiempo del Antiguo Testamento, todas aquellas personas que cometían faltas o pecaban en las cosas santas del Señor debían traer un sacrificio delante del Señor por su culpa y añadir además el pago de la quinta parte, o sea el 20%, por aquello que hubieran defraudado. Dicho sea de paso, es interesante notar que aquí se refiere a una quinta parte, y esto no está allí por casualidad. El número 5 nos habla de la gracia divina, y este es el tema principal que se extiende a través de toda la Biblia. Cuando Jesús murió en la cruz, cumplió con todas y cada una de estas 5 ofrendas del Antiguo Testamento. Sobre la cruz, él mismo fue el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Desde la perspectiva del ser humano, y a causa de nuestro pecado, le hemos ocasionado daño a Dios. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, deberíamos reponer o restituir el daño ocasionado. Sin embargo, nos es imposible hacerlo. Por esa razón, Cristo en la cruz se constituyó en nuestro sustituto y cumplió con ese reglamento, si es que lo podemos denominar de esa manera. Por medio de la obra redentora de Cristo, Dios el Padre recibe mucho más de lo que tenía en la creación. Cristo, la nueva creación, es superior a Adán. En la creación, Adán tenía la supremacía y autoridad sobre la tierra. Por medio de la nueva creación en Cristo, hemos pasado a ser ciudadanos celestiales y reinamos junto con Él. Por medio de la nueva creación en Cristo, la cual es superior a la creación del primer ser humano, Dios recibe una quinta parte más de lo que tenía al principio con la creación del universo. En resumidas cuentas, la obra de Cristo le restituyó a su Padre un 120% más de lo que existía. Nosotros mismos, por medio de la obra de Cristo, tenemos mucho más que lo que tenía Adán en el jardín del Edén. A menudo tendemos a pensar que sería maravilloso vivir en el paraíso del Edén. Sin embargo, si somos realmente conscientes de la herencia que poseemos en Cristo, no estaríamos añorando el paraíso. Lo que poseemos ahora y lo que nos espera en el futuro es muchísimo mejor que lo que hemos perdido a causa del pecado del primer ser humano. En realidad, si pudiéramos ver con nuestros ojos físicos todo lo que poseemos en lo espiritual, ni siquiera se nos ocurriría cambiarlo por el paraíso terrenal. A raíz de la caída de Adán, Dios ganó una familia para sí,
Por medio de la obra de Cristo tenemos unidad en el Espíritu, y esto es muy superior a la simple unión humana. El sacrificio de Cristo nos concedió la posición de hijos en la familia divina, y somos coherederos de todas sus bendiciones. Eso es mucho mayor que lo que poseyó Adán en el principio. La nueva creación es muy superior a la creación original. Por medio de la nueva creación, Dios mismo experimentó un restablecimiento. Jesús ocupó el lugar que nos hubiese correspondido a nosotros y con esto le devolvió a la raza humana lo que perdió en un principio y mucho más aún. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria? La diferencia radica en que la ofrenda por el pecado tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del ser humano, quien necesita salvación. Dicho de otra manera, la ofrenda por el pecado habla de nosotros mismos, cuando vamos delante de Dios como pecadores y recibimos la salvación por medio de Jesús. Sin embargo, la ofrenda expiatoria, aunque es bastante parecida a la anterior, tiene otro propósito, a saber, el restablecimiento de lo perdido. La ofrenda expiatoria está a nuestra disposición cuando pecamos como cristianos. Digamos que esta ofrenda tiene que ver más con nuestra naturaleza pecaminosa y el asunto de que necesitamos un nuevo nacimiento. Sin embargo, a pesar de que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y experimentamos el nuevo nacimiento, no dejamos de pecar en forma automática. Por el contrario, a menudo en nuestra vida diaria pecamos una y otra vez, y para ello tenemos su ofrenda expiatoria a nuestra disposición. Por eso es que podemos decir con toda seguridad que todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y los futuros, ya están perdonados. Jesús no solo quitó de nosotros la naturaleza pecaminosa que recibimos como herencia de Adán, sino que, como nuestra ofrenda expiatoria, perdonó también todos los pecados de hecho. Jesús es nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda expiatoria al mismo tiempo. La ofrenda expiatoria añade un componente más, el cual es la restitución y restablecimiento con creces de todo lo que habíamos perdido a causa del pecado. Recordemos que la ofrenda expiatoria del Antiguo Testamento tenía que ver con la restitución y reparación de aquello que había sido robado. Por lo tanto, la ofrenda expiatoria realizada por Jesús a nuestro favor no tiene relación solamente con nuestros pecados diarios, sino que restituye, restablece y devuelve todo aquello que hayamos perdido o que nos haya sido robado. ¡Aleluya! Esta es la maravillosa esperanza que tenemos como creyentes. De otra manera, estaríamos dando vueltas continuamente alrededor de los pecados de hecho. La revelación de la gracia divina evita que sigamos pecando. Si solo estamos concentrados en nuestros pecados, caemos en ellos una y otra vez, mientras que si estamos concentrados en la gracia divina, pecamos mucho menos. Amén. Cuando somos conscientes del verdadero significado de la gracia divina, sucede algo bueno con nosotros. ¡Aleluya! La gracia divina nos ayuda en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida diaria y somos más pacientes y equilibrados. La gracia divina nos santifica y nos ayuda a desarrollarnos positivamente. Eso es nada más ni nada menos que una restitución y restablecimiento de nuestra personalidad. En Éxodo capítulo 22, versículo 1, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Esto tiene que ver con la ofrenda expiatoria, la cual implica restitución y restablecimiento. Desde ese punto de vista, aquel a quien le había sido quitado algo podría alegrarse porque habría de recibir más de lo que tenía antes. Amén.
Dicho sea de paso, esto se refleja claramente en la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos del Nuevo Testamento. Cuando él recibió la gracia divina, decidió restituir con creces todo lo que había acumulado ilegalmente, extorsionando a otras personas. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Lucas 19, versículo 8, Biblia de las Américas. Zaqueo aplicó aquí la ofrenda expiatoria. Este es precisamente el corazón de nuestro Dios. Él desea restituir y restablecer con creces todo aquello que hemos perdido. Por eso puedes tener la esperanza que tu nuevo matrimonio habrá de ser mucho mejor que el anterior, y aún en el caso de no haber llegado directamente al divorcio, puedes estar seguro que la gracia divina te concederá años mucho mejores que los que tuviste antes de enfrentarte a una crisis. Por lo tanto, los beneficios de la gracia divina alcanzan tanto a aquellos matrimonios que están atravesando una crisis como para aquellas personas divorciadas. De una u otra manera, puedes tener la seguridad de una gran restitución. Como creyente en Cristo Jesús, tienes el derecho a que te sea restituido todo aquello que te fue robado por un divorcio. El ser humano tiende a pensar que la restitución, restablecimiento o mejora notable de una determinada situación se debe a su propio esfuerzo personal. Pero esto no es así. Dios piensa diferente al ser humano. Él desea restablecer con creces todo aquello que nos haya sido quitado, recomponer todo aquello que hayamos perdido a causa de malas decisiones. Y este restablecimiento está basado única y exclusivamente en la obra expiatoria de Cristo a nuestro favor. Como hijos de Dios, tenemos el derecho a recibir los beneficios de la obra expiatoria de Cristo. Apropiémonos de ella en forma personal. Si no lo hacemos, estaremos cargando el resto de nuestra vida la culpa de nuestro fracaso, de cualquier índole que éste sea. La palabra hebrea que utiliza el Antiguo Testamento en Levítico capítulo 6, versículo 5, cuando se refiere a la expiación es asham. Esta palabra está compuesta por las siguientes tres letras hebreas: mem, sin y alef. Cabe recordar siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Cuando nos adentramos en el profundo significado de las letras hebreas, nos damos cuenta de la grandeza de la genialidad divina. La primera letra Aleph, que es representada por un animal sacrificado, equivale al sacrificio expiatorio de Cristo a nuestro favor, el cual nos proporciona restitución y restablecimiento de lo perdido. La letra intermedia, sin, nos habla siempre de la provisión divina. Y la última de las letras, la letra mem, nos habla del agua y del Espíritu Santo. Esto es precisamente lo que recibió la mujer divorciada junto al pozo de Jacob, a saber, el agua viva. De acuerdo al significado de la palabra asham y aplicándola al tema del cual nos estamos refiriendo, podríamos sintetizarla en la siguiente frase: el sacrificio expiatorio de Cristo a nuestro favor hace posible una nueva vida por medio de la provisión divina después de un divorcio. Naturalmente que esto se puede aplicar para cualquier otro tipo de pérdida que hayamos experimentado, pero hablamos del divorcio en particular porque es el tema que nos ocupa en esta enseñanza. Dicho de otra manera, cuanto más grande haya sido la pérdida, tanto mayor será la restitución si contemplamos a Jesús como nuestra ofrenda expiatoria. Como tal, Él toma nuestro lugar en lo que a la culpa se refiere, y no solo eso, sino que restablece y restituye lo que
que hayamos perdido. Él provee para nuestras necesidades. El resultado final de esto es vida abundante, lo cual representa una restitución del 120%. Independientemente del problema o situación en que te encuentres en este momento, debes ser consciente que Jesús es tu ofrenda expiatoria. Amén.